saludo especial para todos. En esta oportunidad presentamos a todos ustedes nuestro informe de rendición de cuentas del año 2020. Quiero comenzar expresando mis agradecimientos a quienes nos han acompañado y apoyado para desarrollar esta maravillosa labor social, especialmente a todos los donantes, los empresarios, las instituciones públicas y privadas, aliados estratégicos y, por supuesto, a todos los hombres y mujeres que como voluntarios han participado de corazón, unidos todos para alcanzar los grandes resultados obtenidos. Ha sido un año de grandes retos y desafíos en el que todos debimos enfrentar complejas e inesperadas situaciones que no fueron impedimento para continuar ayudando y llevando el mensaje de aliento y solidaridad de la mano de la doctora María Luisa Piraquive a miles de familias en diferentes lugares del mundo. Comenzamos en el año 2020 lanzando en el primer trimestre nuestra campaña 20 años entregando felicidad, realizando 13 jornadas de apoyo en el marco de la línea estratégica Ayúdanos a ayudar, entregando kits escolares a más de 12.800 niños en 10 departamentos de Colombia. A pesar de las restricciones de toda índole que surgieron por el COVID-19, entregamos 28.000 ayudas a familias necesitadas, 12.200 en Colombia y 15.800 a nivel internacional en países como Canadá, Ecuador, España, México y Panamá. En este 2021 continuamos las entregas de ayudas en Chile, Perú, Canadá, México y Colombia, trabajando arduamente para favorecer a tantas personas que buscan ayuda y que resultan beneficiadas con la hermosa labor liderada por la doctora María Luisa Piraquive. En esta titánica labor alcanzamos grandes resultados, contando con el valioso aporte de donantes en todo el mundo. En Canadá recibimos el apoyo de la empresa Cooked, en España empresas como Carmencita Jesús Navarro S.A., la Fundación Juan Perán Picolinos, Alicante Gastronómica y el Ayuntamiento de la ciudad de Elche. En México, Starhome y Temasek se juntaron a nuestra causa. En Ecuador, el Banco de Alimentos de Quito y Guayaquil, NIRSA y el Plan Internacional de Ecuador. En Panamá, las empresas Nestlé y Sanetatos depositaron su confianza en nuestra labor, como también parte de nuestros donantes en Colombia, entre ellos Supla, Codisign Arquitectura, Profense S.A., Libertadora de Seguridad, Amanecer Médico, Interworld, Johnson & Johnson Colombia y muchos más. También en nuestro país, con la ola invernal y el paso del huracán Iota, estuvimos apoyando a más de 130 familias que se vieron afectados en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en los departamentos de Chocó, Magdalena y La Guajira. Entregamos más de 1.000 ayudas en productos de primera necesidad como mercados o despensas y víveres en general, implementos de aseo, utensilios de cocina, electrodomésticos, camas, colchones, sábanas, ropa, zapatos y muchísimo más. En el año 2020, nuestra labor no se detuvo y en el marco de la línea estratégica Ayúdanos a Educar, se entregaron 3.140 ayudas a más de 1.765 niños y niñas, estudiantes de las escuelas públicas en Colombia que han sido construidas y adecuadas por la Fundación. Gracias a nuestro programa Mi Nueva Familia, todos recibieron dotación con kits de útiles escolares, uniformes de diario y deportivo que usaron y les sirvió para desarrollar su año escolar a pesar de las limitaciones por la crisis actual. Mediante 7 jornadas de promoción y prevención de la salud realizadas antes del inicio de esta emergencia sanitaria, la Fundación ofreció a los niños y niñas atenciones integrales en medicina general, nutrición, odontología, fonoaudiología, higiene oral, entre otras. Por las dificultades asociadas a la pandemia, los niños de diferentes regiones del país de comunidades indígenas estaban abandonando sus estudios porque no contaban con las herramientas tecnológicas necesarias para la educación. Por esta razón, iniciamos la campaña Ayudas que Conectan, para que los niños y sus profesores tengan computadores o tablets con amplios contenidos pedagógicos y en algunos lugares como La Guajira reciban kits de baterías alimentadas por energía solar.
En este propósito, hemos vinculado hasta la fecha 605 donantes y próximamente estaremos entregando 310 computadores, garantizando así que muchos niños y niñas puedan continuar con sus estudios. Aún faltan muchos más y seguramente con la ayuda de todos ustedes seguiremos entregando felicidad, mucha felicidad. Este 2020 trajo también retos que incentivaron el ingenio y la creatividad de muchos de nuestros colaboradores, y para hacer frente a la pandemia innovamos en la forma de ayudar a través de la línea estratégica Familias Productivas. Ampliamos nuestros canales de ayuda a través de la virtualidad. Mediante la creación del campus virtual de la Fundación, se multiplicaron las oportunidades para ayudar a fortalecer el proyecto de vida personal y familiar, proporcionando formación integral relacionada con el emprendimiento. Con una cifra que superó los 3.000 estudiantes ubicados en 19 países como Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú y Suiza se realizaron cursos en Formación de formadores 1 y 2, en los que 1.695 estudiantes voluntarios de la Fundación y los coordinadores municipales de los 32 departamentos de Colombia fortalecieron sus habilidades para el emprendimiento y la coordinación de diferentes grupos de trabajo. Introducción a la gestión, diseño de proyectos y presupuestos. En este curso, 262 estudiantes de 18 países recibieron valiosas herramientas para la formulación y evaluación de proyectos, teniendo en cuenta las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en su diseño e implementación. En el curso de comunicaciones, 277 estudiantes de diferentes países se capacitaron en importantes temas como fotografía, composición, procesos de preproducción, producción, postproducción audiovisual y la generación de contenidos para las redes sociales y páginas web. Y en el curso Mi Negocio en Internet apoyamos a emprendedores que se habían capacitado anteriormente con la Fundación. En los programas Despertar Emprendedor y Despertar Productivo, brindándoles herramientas digitales para que puedan comercializar sus productos a través de Internet. También realizamos una feria empresarial a través de nuestra plataforma virtual diseñada especialmente para eventos masivos. Aprovechando las nuevas tecnologías de la información, cerca de 100 emprendedores tuvieron la oportunidad de tener su propio stand, presentar y dar a conocer sus ideas de negocio. Allí no solo vendieron sus productos, sino que además generaron contactos comerciales a nivel nacional e internacional. Este año 2021 proyectamos realizar 4 ferias virtuales empresariales a las que están cordialmente invitados para apoyar los emprendimientos. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de nuestros voluntarios. Entre ellos destacamos 123 profesores de alto nivel y 68 tutores, quienes orientaron de forma personalizada a los estudiantes durante el tiempo de duración de la capacitación. La Fundación, pensando siempre en sus donantes, especialmente en aquellos que han estado con nosotros de forma incondicional, ofreció herramientas valiosas para que muchos de ellos pudieran adaptarse a la nueva normalidad en tiempos del COVID-19 y reinventar sus empresas. Con este propósito se realizaron 5 webinars en conjunto con aliados estratégicos como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, institución pública de formación en Colombia, y la participación de expertos como importantes conferencistas. En estos eventos se compartieron conocimientos y buenas prácticas en lo relacionado con la transformación digital, el marketing digital, la salud mental y la bioseguridad. Tuvimos un gran aforo con la participación de más de 5.000 empresarios y personas naturales, lo que nos da mucha alegría porque ellos también hacen parte de esta gran familia. En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, realizamos con notable éxito
el cuarto Foro Internacional de Inclusión Social y Productiva de las Personas con Discapacidad y la primera feria interactiva en nuestro centro de convenciones virtual al que asistieron más de 8.700 visitantes. En el evento participaron 61 panelistas de 17 países, expertos en temas de discapacidad, representantes de organizaciones, representantes de entidades gubernamentales de varios países y delegados de importantes universidades. El foro se desarrolló con traducción simultánea en las 3 salas de conferencia previstas en español, inglés, francés y alemán, gracias al apoyo de 48 traductores y además con la participación de 37 intérpretes de lengua de señas, colombiana, americana y signos españoles. Queremos resaltar y agradecer el cubrimiento que tuvimos por parte de los medios de comunicación, digitales e impresos, de radio y de televisión de los países, que permitieron visibilizar a la población con discapacidad en la conmemoración de su día y reconocer el trabajo que viene realizando la doctora María Luisa Piraquive para promover la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad mediante la aplicación de su método Descubrir la Capacidad, una oportunidad. Como estamos en una era digital y de modernidad, hicimos el lanzamiento de la nueva página web de la Fundación. Multidiomas con un diseño menos y agradable, accesible para personas con discapacidad y habilitada para traducir de forma automática a idiomas como árabe, chino, alemán, inglés, francés, italiano, japonés, portugués, ruso y sueco. En la nueva página web de la Fundación todos podrán conocer más acerca de la labor social de la doctora María Luisa en cada uno de los países donde actualmente estamos trabajando. Queremos compartirles además que se dio apertura a la cuenta oficial de la Fundación en Twitter para los idiomas inglés y francés, haciendo publicaciones también en alemán e italiano, lo que nos ha permitido tener un gran crecimiento de seguidores en nuestras redes sociales. Asimismo, en YouTube logramos 1.486.000 vistas y 22.000 nuevos suscriptores, para alcanzar la notoria cifra de 45.100 suscriptores que tenemos actualmente y que sabemos seguirá creciendo con el apoyo de todos. Para terminar, quiero también agradecer a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Caja Honor, por el reconocimiento especial que le otorgó a la doctora María Luisa Piraquive y a la Fundación, destacando la labor realizada y todo el esfuerzo por cimentar la enseñanza de los valores y principios en los corazones de las personas, incluyendo, por supuesto, las familias de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en Colombia. Han sido muchas cosas más. Son maravillosos resultados obtenidos en este 2020 que nos motivan a continuar y para ello esperamos seguir contando con el apoyo de cada uno de ustedes en estos momentos de crisis mundial. ¿Y por qué no hacer más sueños realidad? Vamos, los invito, porque con la Fundación todo puede ser posible. Seguimos 2021. FundaciónMariaLuisa.org